Para hacer un neumático iniciamos con un cilindro, ajustamos los lados a 64 y copiamos. Va a tener un ancho de 26 milímetros y un diámetro de 70 milímetros. Ajustamos todos los parámetros a sus valores máximos. Ahora hacemos el eje auxiliar que va a tener 2 milímetros de altura, 2 de ancho y el diámetro de 70 milímetros. Cambiamos el color para diferenciarlo. Centramos todo y agrupamos. Cambiamos a transparente. Ahora con una cuña le vamos a dar el valor de 1.5 de ancho, 5 milímetros de profundidad y una altura de 10. Seleccionamos todo y centramos. Vamos a girar la cuña 45 grados y ajustamos su altura a 0. Ahora vamos a ir moviéndola hacia el neumático hasta lograr cierta profundidad. Desagrupamos el neumático y lo movemos. Ahora el eje auxiliar y la cuña lo vamos a copiar. Nos posicionamos en el arco donde están las flechas y cambiamos el valor de 0 a 10 grados. Aceptamos con Enter o con el ratón. Ahora copiamos el número de veces hasta completar el diámetro. Vamos a tomar un eje auxiliar porque lo vamos a utilizar después. El resto lo seleccionamos y borramos. Ahora agrupamos las cuñas. Vamos a hacer la pieza en donde iría el rin. Va a tener una altura de 2 milímetros y un diámetro de 50. Junto con las cuñas lo vamos a centrar y agrupar. Lo copiamos. Ahora lo vamos a centrar junto con el neumático y lo cambiamos a hueco. Seleccionamos todo y agrupamos. Vamos a aplicar la función espejo para voltear el neumático. Ahora hacemos lo mismo con la figura de las cuñas. Agrupamos. Giramos la llanta a 90 grados y vamos a hacer un aro que va a tener 1 milímetro de altura y un diámetro de 71. Con un cilindro transparente ajustamos los lados a 64, le vamos a dar un diámetro de 68. Vamos a centrar las dos figuras y agrupamos. Cambiamos al color
para diferenciarlos. Lo giramos 90 grados. Junto con el neumático lo centramos en los dos ejes y en la altura. Vamos a seleccionar el aro, copiamos y lo desplazamos 6 milímetros hacia la izquierda. Lo volvemos a copiar y lo desplazamos 6 milímetros a la derecha. Lo cambiamos a hueco, las tres. Seleccionamos todo y agrupamos. Giramos el neumático 90 grados y lo ajustamos a 0. Vamos a formar otra figura con el cuadrado. Va a tener 1.5 de ancho por una profundidad de 1 milímetro y una altura de 12. Lo copiamos y movemos. Con ayuda del eje auxiliar tomamos una figura, la centramos y ajustamos al eje superior. Agrupamos esas dos. La otra figura la centramos y alineamos al eje inferior. Desagrupamos la primera figura y borramos el eje auxiliar. Seleccionamos las dos figuras y copiamos. Vamos a rotar 10 grados. Copiamos hasta formar el anillo. Seleccionamos todo, agrupamos y cambiamos a transparente. Junto con el neumático alineamos en los dos ejes y en la altura. Seleccionamos todo y agrupamos. Vamos a hacer ahora la parte interior con dos cilindros. Le vamos a dar 5 milímetros menos que la altura del neumático, 21 milímetros y 65 milímetros de diámetro. Todos los parámetros los ponemos a sus máximos valores. La otra pieza le vamos a dar 30 milímetros de altura para hacer que esté más alto que el neumático y un diámetro de 46. Seleccionamos las dos piezas, centramos en los ejes y en la altura. Lo agrupamos y cambiamos a transparente. Seleccionamos todo, alineamos en sus ejes y en la altura y agrupamos todo. Tenemos el neumático, cambiamos el color para que se vea más claro. Copiamos y ya tenemos un juego de neumáticos.